Primero, y antes que se me olvide, debo trasladar a los compañeros y a las compañeras aquí presentes y a la Federación el saludo cariñoso y la felicitación de la Comisión de Fundadores y militantes de la CNT. Nuestros cumpleaños son medio paralelos o simultáneos, porque ocurre que, por esas casualidades que no son casualidades, desde luego, se cumplen 50 años de la fundación de la Federación Uruguaya de la Salud, se cumplen 50 años del Congreso del Pueblo y se cumplen, o se van a cumplir el año que viene, 50 años de la fundación de la Central Única de los Trabajadores Uruguayos de la CNT. Forman parte, tanto la formación de la FU como el Congreso del Pueblo, como la constitución de la Central Única, forman parte de un proceso que es mucho más largo incluso, mucho más largo, y que tampoco lo podemos detener en lo que se acostumbra a llamar la historia reciente, porque en última instancia la historia que nos lleva a esta situación de hoy es una historia que tiene un siglo largo y que arranca con los orígenes, con los primeros trabajadores que llegando desde el interior de nuestro país y desde el exterior, los inmigrantes constituyeron esa clase en formación que se fue transformándose en el transcurso del tiempo de clase en formación en clase para sí. Yo creo que tiene esa trascendencia, ¿no? Claro, es difícil para quienes, como es mi caso, hemos prácticamente sido partícipes de todo ese largo proceso, o de buena parte de ese largo proceso, conmueve un poco, es verdad. Yo le digo a los compañeros, cuando empecé a leer las páginas del libro, que también llevó a la práctica el compañero Nacho, a quien además le agrego la felicitación que todos los compañeros le han hecho llegar por esta obra. Es claro, uno se encuentra con episodios de los cuales participó, que le representaron además alegrías y sufrimientos. Y recuerda compañeros que fueron compañeros de lucha durante largos años, a lo largo de todo ese periodo, y que no los encuentra hoy al lado de uno. Entonces es un libro que a los viejos nos conmueve. En el caso de los jóvenes les permite ir reconstruyendo historia, que me parece que es importante, porque bien se dice que un pueblo sin historia no tiene futuro. Y bien que los enemigos de los pueblos en el mundo procuran que los pueblos olviden su historia. Por eso es nuestra tarea y en cierta medida nuestro compromiso, y a medida que vamos sumando una carga de años, que al final termina por abrumar un poco, sentimos más la obligación de trasladar esa memoria, de que no se pierda, de que por lo menos lo episódico puede ser interesante, por supuesto, pero que lo sustancial del proceso vivido no se pierda. Yo recuerdo, porque claro, me trajo a la memoria de inmediato 1965, el Congreso del Pueblo. Y el Congreso del Pueblo aprobó un programa que se llamó Programa de Soluciones a la Crisis, 1965. Para quien, no sé si los compañeros han podido tener en sus manos el texto completo de ese programa, que es casi un libro, o por lo menos un folleto abundante, hay todo un catálogo de reformas. Reforma de la seguridad social, reforma industrial, reforma de la salud,
reforma de la educación, reforma agraria, reforma financiera y bancaria. En fin, que uno se pone a pensar qué cosa reformista, ¿no? Pero sin embargo, ese conjunto de reformas que conformaban ese programa era profundamente revolucionario, porque pretendía transformar las estructuras sociales, económicas y políticas del país hasta las raíces. Ese era el modo de pensar y de luchar de aquellos años. Pero lo interesante, lo que a veces tenemos que reflexionar, a mí siempre me llama la atención, es la permanencia en el tiempo de ese proyecto. Ese catálogo de reformas, con las modificaciones que la vida va introduciendo, porque lo va enriqueciendo, ha llegado hasta nuestros días. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto de reforma de la salud del Congreso del Pueblo. Era algo así como Sistema Nacional o Seguro Nacional. La palabra seguro me parece que todavía no la estábamos empleando. Pero en esencia era esto. En esencia era universalizar el sistema de salud. Traduciéndolo a nuestro lenguaje moderno, significaba democratizar los derechos plasmados en la Constitución de la República, que es una Constitución desde el punto de vista de los derechos realmente avanzada, nada más que estaba en la letra de la Constitución. Democratizarlo, hacerlo realidad. La reforma educativa implicaba también a lo que estamos apuntando hoy con el esfuerzo por universalizar la educación desde primaria hasta la edad, hasta terciaria en el país. Es aquello que se dijo en los programas iniciales de la fuerza política que hoy está en el poder, recogiendo aquel legado, hacer que la educación comience con el nacimiento y termine con la tumba. Que sea un ingrediente permanente de la formación del pueblo uruguayo. Al final alguien nos dijo ser libres, ser ilustrados para ser libres. De manera que, ahora, ¿por qué esa permanencia? Y entonces lo que pasa es que cómo se construyó ese programa, porque a eso yo apuntaba, y me voy yendo un poquito por la rama. Apuntaba porque fue un programa hecho entre todos. Porque el Congreso del Pueblo duró 3 días, pero la preparación del Congreso, la elaboración de esos materiales, de esas cantidades de hojas en aquel tiempo mimeografiadas, que representaban las propuestas que venían de las distintas organizaciones, eran el fruto de un trabajo colectivo. No era un programa elaborado entre 4 paredes y por 4 técnicos. Era un programa elaborado, para decirlo en el lenguaje de aquella época, por miles de trabajadores y en la lucha. Pues no se habían sentado en un cuarto intermedio para elaborar este programa, era en medio de años de intensa lucha social y política en el Uruguay. Y entonces aprendimos que un programa elaborado en el seno del pueblo se transforma en un programa permanente. Y uno se puede pensar, transcurrieron 50 años. Don Alfredo Citarrosa nos dice que no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo su historia, ¿no? A veces no se queja de que tiene demasiada lentitud en algunas cosas, pero es así. No hay nada más inapuro, pero más firme que un pueblo haciendo su historia. Entonces, a mí me pareció que era importante recoger eso, y junto con esto un segundo ingrediente que los compañeros lo han mencionado casi por unanimidad, es la necesidad imprescindible de la unidad. Yo me acuerdo, sí, los compañeros lo han mencionado, las polémicas ideológicas de aquellos años eran ideológicas de gran altura y tenían a veces otras derivaciones, de pronto no tan ideológicas.
teníamos la verdad sobre el camino de la revolución y queríamos convencer a los demás de que la verdad la teníamos nosotros. Y terminamos por aprender que la verdad era una síntesis de las verdades de cada uno de nosotros. Y ese proceso de unidad, también como el programa, fue un proceso matrizado en medio de la lucha. No es 4 dirigentes iluminados que dijeron un día hay que unirnos, muchachos, porque si no la cosa viene brava, sino porque eso estaba ahí en la calle. Los gremios que salían a la lucha y que se encontraban con sus compañeros de otro gremio, de otro lugar. Las movilizaciones obreras que coincidían con las movilizaciones estudiantiles y universitarias por la reforma de la Carta Orgánica de la Universidad. Entonces el clima de unidad estaba generado. Y yo me acuerdo que siempre esas discusiones apasionadas, cuando llegaban a ese punto en el que realmente de verdad se ponía en cuestión el problema de la unidad, nunca faltaron compañeros de todos lados que decían, bueno, para un poquito, lo que tenemos que preservar encima de todo es la unidad. Y yo termino esto porque en realidad lo que quería traer era simplemente un saludo, recordando a una figura emblemática del movimiento sindical uruguayo de todos los tiempos, que se ha incorporado a lo mejor de la historia de los trabajadores uruguayos, y yo diría a lo mejor de la historia del pueblo uruguayo. Me refiero a José Pepe de Lía. Precisamente, no fue el único, desde luego, porque hubo infinidad de compañeros que trabajaban en esa misma dirección, pero de alguna manera simbolizó eso, la necesidad de la unidad. Fue el gran articulador del movimiento sindical uruguayo. Y arrancó, fíjense, yo soy recontra viejo, perdónenme la expresión, y lo conocí cuando yo era jovencito y ella era dirigente sindical uruguayo. Había sido miembro de la dirección de la UGT, fundada en el año 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo estaba haciendo todavía la escuela industrial, recién salido de primaria. Y luego en el proceso posterior, cuando toda esa dispersión de la organización sindical uruguaya, el proceso ese lento de reconstrucción, de volver a buscar contactos, vínculos y qué sé yo, tuvo en José de Lía una figura central. Y llegó, desde aquellos años, llegó hasta la presidencia honoraria del PCNT, que la dejó solamente porque se murió. Tuvo la mala idea de morirse un día. Y desde entonces no hay en el PCNT presidente. Y no, me parece que no lo va a poder haber, lo digo sinceramente, no hay una figura que pueda expresar lo que por su trayectoria representó José de Lía. ¿A qué viene lo de la figura de José de Lía? Porque siempre recordamos un dicho de Pepe, que lo repetía hasta el cansancio, muchas veces hasta cansarnos, una y otra vez. Compañeros, hay que cuidar la unidad de los trabajadores como quien riega permanentemente una flor para que no se seque. Esa es la enseñanza. No dar por sentado que la unidad la construimos de una vez y para siempre. La preocupación y el mensaje que yo quiero dejarle a los compañeros es la de preservar la más preciada conquista de la clase trabajadora uruguaya en los últimos tiempos, que es la unidad. Preservarla y cuidarla y regarla todos los días como quien riega una plantita para que florezca en la primavera. Bueno, muchas gracias, compañeros.
Unidad para vencer. Unidad para avanzar. Unidad para crecer.